Ya recibimos con muchísimo gusto a Eduardo Botinelli, director de Factum. Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué momento? La última encuesta que está saliendo del horno en estos momentos y la están presentando en Informe Capital. Sí, fue realizada entre el viernes y el domingo, del 15 al 17, es decir, fue rápida. Del 15 al 17, o sea que incluye el debate. Claro, justamente en realidad uno de los elementos por los cuales nosotros fuimos retrasando la encuesta tenía que ver con el debate. Entonces Bien. es post-debate y capta todo lo que haya ocurrido hasta el domingo, no capta todo lo que es post-domingo, es decir, lo que pase entre ayer y el próximo domingo. Y el próximo jueves, porque ya si pasa algo después Bueno, está sí. la veda, no lo tomamos en cuenta. Para no demorar estos momentos, vamos a empezar directamente con las cifras que ustedes tienen respecto a este reglamento. Luego vamos a dar la ficha técnica, que siempre es importante para saber qué personas y qué localidades se involucra. Bien, el gráfico entonces va a mostrar el porcentaje de estimación de voto de cara al próximo domingo, medido hasta el domingo 17 de noviembre. Ahí lo que tenemos es la estimación de voto a Lacalle y Argimón en el 51%, Martínez Villar 43% y un 6% que son votos en blanco y anulados. Este es el resultado, digamos, que da la estimación de voto en la encuesta con una pregunta base. La pregunta base dice, el domingo 24 se realiza la segunda vuelta o balotaje entre estas dos candidaturas, ¿a cuál votaría? Y es a partir de esa y de otras 12 variables es que nosotros realizamos la estimación de lo que se llama habitualmente los indecisos, que en nuestro caso en general es muy bajo. Entre las distintas preguntas solamente tenemos un 0,1% que no haya respondido ninguna de las 13 variables que utilizamos para la estimación de voto. Es decir, tenemos información que nos da la posibilidad de realizar esta estimación. Es la misma metodología que usamos previo a octubre. ¿Bien? Y en este caso, perdóname, vamos a recordar, ¿qué incidencia tienen los votos en blanco y anulado? Porque en este caso no cuentan, que sí contaban en la elección del 27. Bueno, la elección, el voto en blanco y anulado para la primera vuelta no contaban, porque era el 50% más uno del total de votantes. De los votos emitidos. De los votos emitidos o votantes, que es el mismo concepto. La diferencia es con la elección parlamentaria. Bien. Entonces, la elección parlamentaria no cuentan los votos en blanco y anulado porque es solamente sobre votos válidos, es decir, hacia algún partido. Y en el caso del balotaje no tiene una incidencia porque en realidad lo que se necesita es que uno le gane al otro. No importa si es 20-19 o si es 58-10, es decir, no importa la diferencia ni cuántos sean los votos en blanco y anulado. Gana el que tenga más votos. Bien, acá es claramente hay una diferencia que es notoria. 8 puntos. Sí. Que estamos hablando de ¿cuántas personas? 27.000 cada punto aproximadamente. Sí, son unos 200.000, digamos, en un número muy grueso, cerca de 200.000 personas. Esto nosotros, a partir de este número base, podemos trabajar un rango de estimación que es el segundo gráfico, que lo que nos muestra es, a ver, estimando con los distintos modelos de estimación que utilizamos, bueno, ¿cuánto varía ese rango? Tomando en cuenta que el margen de error, digamos... No, todavía no llegamos al tema del margen de error. El margen de error es de cerca de 3 puntos, 3,1 en realidad para el total de la muestra. Este rango lo que nos muestra es cuánto se mueve la estimación en función de los parámetros que utilizamos. Y lo que se mueve es bastante poco, es decir, lo que nosotros podemos en este momento decir es que Lacalle y Argimón están entre el 50 y el 52% en la estimación de voto y el caso de Martínez Villar entre 42 y 44 con un movimiento entre 5 y 7 del voto en blanco y anulado. ¿Bien? Esto es un rango que lo que busca ¿Qué significa? Lo que significa es, hay un número que es el central, esa es la mejor estimación.
pero las estimaciones... Que ahí son tienen... 43 para la fórmula Martínez-Argimón, Martínez-Villar, sí. la calle Pou 51 con Argimón. Claro, ese es el número central. Bien, nosotros tenemos, en función de que usamos 13 variables, pequeños movimientos que se dan en la estimación. Bien. En función de esos pequeños movimientos es que armamos el abanico, el rango en el cual esperamos que se mueva ese porcentaje. Más allá del margen de error. Bien. El margen de error, además, actúa sobre esto en más o menos 3%. ¿Cuál es el elemento central acá? Que la distancia está fuera del margen de error. Claro. Y este es un elemento clave en un balotaje porque inicialmente parece más simple una elección para una encuesta, una elección con 2 candidaturas que con 11 partidos. Sin embargo, tiene una dificultad adicional, que es que en realidad, como hay solamente 2 opciones, el movimiento en un punto de una opción en realidad significa achicar o agrandar una distancia en 2 puntos. Entonces, esos elementos siempre son complicados para esta instancia. Claro. Igual es bastante amplia la diferencia. Sí, claro, digamos, está fuera del margen de error, está fuera del doble del margen de error. ¿Qué quiere decir eso? Si el margen de error se comportara en el máximo de Martínez y en el mínimo o hacia abajo, el caso de la calle Pou, aún subsistiría una diferencia de cerca de 2 puntos, claro, de uno sobre el otro, ¿no? Es decir, el primer elemento central es ese, es decir, que la distancia... Ni aún con el error del margen, para decirlo, sí, se tocarían, o es decir, la fórmula, la calle Pou, Argimón igual seguiría por encima. Sí, sí, ese es el resumen, digamos. Después tenemos otro elemento más que incorporamos para ir analizando los resultados, que es el voto firme y el voto débil o el voto volátil, como lo hemos ido llamando en distintas oportunidades. Y en esta ocasión lo que tenemos es que hay una firmeza importante, ¿no? El 50% es voto firme para la calle Argimón y hay un 1% de voto volátil o voto débil. En el caso de Martínez y Villar, tienen 42% de voto firme y un 1% de voto volátil. Es decir, están muy sólidas las preferencias inicialmente hacia las distintas candidaturas y quizá lo más débil es el voto en blanco y anulado, que puede tener cierta debilidad, es decir, con algunas tendencias que podría volcarse hacia un lado o hacia el otro, pero que en principio su postura es la de votar en blanco o anulado, es decir, no elegir a ninguna de las 2 opciones que se presentan. ¿Es un voto débil reciente o es un voto débil que ya venía? No, en general lo que se produce en esta etapa es el voto débil viene de no votantes en octubre, claro, ¿no? Es decir, que vienen eligieron otras opciones en octubre y ahora están eligiendo entre las candidaturas que llegan a la segunda vuelta, ¿no? Entonces, el voto débil viene de las conquistas, digamos, que pueden haber realizado fuera de su partido. Bien, ¿y cómo seguimos, por ejemplo, con si tomamos en cuenta cada partido o lo que votaron en el 27? Bien, esto explica bastante los números que acabamos de ver. Es decir, bueno, de dónde es que captan y de dónde no captan las 2 candidaturas, ¿no? Entonces, ahí lo que tenemos es que los votantes del Frente Amplio, el 98% de quienes votaron al Frente Amplio el 27 de octubre, hoy eligen a Daniel Martínez. Hay un 2% que elige a la calle Pou. Estas cosas son bastante habituales que sucedan entre una primera y una segunda vuelta, porque por lo que hablamos en otros momentos respecto a que la elección de primera vuelta no es presidencial, es parlamentaria y presidencial. Y muchas veces las lógicas locales impulsan al voto de un partido, pero que no están en sintonía con la candidatura presidencial. También hay incidencias del resultado mismo de octubre que puede desmotivar a algunos, votar al ¿no? ganador. Claro. Pero prácticamente Martínez sostiene todo lo que votó al Frente Amplio en primera vuelta. En el caso de los votantes del Partido Nacional, el 99% elige a la calle Pou y hay un 1% que elige a Daniel Martínez. También esto viene muy similar a lo que veíamos en las encuestas previas al 27 de octubre, que esta vez el Partido Nacional tenía una posibilidad de captación mucho mayor
entre la primera y la segunda vuelta o de pérdidas menor que lo que tuvo en otras instancias. En otras instancias el Partido Nacional llegó a perder cerca del 10% de sus propios votantes en octubre, que en noviembre eligieron otra opción, fundamentalmente en el 2014, pero también había sucedido en el 2009. Las peceras importantes, digamos, de dónde pescar son los otros. Claro. ¿No? Son los otros. Que si bien cuantitativamente cada uno es menor, en realidad son los que no compiten directamente en esta segunda vuelta. Bueno, de esas peceras, digamos. Pero que sí, además, estaban haciendo campaña por la calle Pou. Sí, claro, parte de la coalición, ¿no? Sí. Sin duda. Del caso del Partido Colorado, bueno, de los votantes del Partido Colorado, un 9% elige a Daniel Martínez, un 83% sí elige a la calle Pou, y hay un 8% que dice votar en blanco o anulado. Igual es importante un 9%, ¿no? Sí, pero los estudios previos marcaban que el potencial de Daniel Martínez en una segunda vuelta entre los votantes del Partido Colorado era del doble de lo que está captando, ¿no? Es decir, es importante, pero es mucho menos o bastante menos que el potencial inicial que tenía. El potencial es simplemente ejercicios hipotéticos. Claro. Y esos ejercicios hipotéticos daban que había cerca de un 20% de votantes del Partido Colorado que preferían a Daniel Martínez sobre la calle Pou. Esto era antes. Pasada la elección, conformada una coalición y la campaña electoral, lo que ahora estamos viendo es que Daniel Martínez está captando 1 de cada 10 votantes del Partido Colorado en primera vuelta. Bien, ¿qué pasa con Cabildo Abierto? Y Cabildo Abierto, tenemos un 7% de los votantes de Cabildo Abierto que eligen a Daniel Martínez, un 84% que eligen a la calle Pou y un 9% que prefieren o preferirían votar en blanco o anulado o tienen la intención de votar en blanco o anulado. El volumen de captación entre el Partido Colorado y el y Cabildo Abierto por parte de Daniel Martínez es bastante similar, ¿no? Es muy similar, está captando 7 y acá también los ejercicios previos daban que el potencial de captación de Daniel Martínez en una segunda vuelta era mayor. Acá hay muchos elementos para considerar. Claro, ¿qué pasó? Hay elementos que tienen que ver con la efectiva conformación de una coalición. Antes del 27 de octubre eso era una suposición que algunos tenían, algunos lo daban más cierto, otros con más dudas, pero había algunos elementos clave. Conformada la coalición, los votantes de esos partidos iban a elegir seguir en la coalición, iban a seguir a ese líder que estaba firmando un acuerdo con otros partidos. Bueno, lo que estamos viendo es que mayoritariamente lo que sucedió es que sí, a pesar de que en las preferencias no se explicitaba tan fuertemente ese apego, ¿no? al liderazgo y se prefería a otro. En el comportamiento que estamos viendo ahora, no quiere decir que no pueda cambiar, pero en lo que estamos viendo ahora, a una semana de las elecciones, es que los partidos tradicionales, Cabildo Abierto, están logrando sostener la votación en términos muy fuertes, lo que tuvieron en primera vuelta hacia la segunda vuelta. Es decir, la coalición lo que está logrando es retener una parte muy importante de los votantes que tuvo en la primera vuelta. Y que en el caso además de Cabildo Abierto, por ser un partido nuevo, también podía llegar a llamar la atención, o por lo menos en un foco de atención, ¿no? Si seguían al líder o no. En este caso lo sigue. Acá, claro, Cabildo Abierto tenía distintos componentes en su electorado, típico lo de la familia militar, que se ha visto antes y se ha visto con el escrutinio y cuando se ven los votos observados, con la regionalización de los votos. Es decir, claramente hay un componente desde lo militar, pero hay otros componentes de personas menos apegadas a la política, con menos pertenencias partidarias, con menor nivel educativo, menos ejercicio, digamos, de la elección a partir de elementos ideologizados, ¿no? que muchas veces decía, bueno, ¿cómo alguien que votó a Cabildo Abierto puede votar al frente o cómo alguien que votó al frente puede votar a Cabildo Abierto? Simplificándolo, responden a un mensaje más simple. Sí, o por lo menos se terminaron de convencer de una idea, ¿no? Y quizás la idea sea la del cambio, ¿no? O quizás el desgaste mayor sea
del Frente Amplio, ¿no? Cuando estuvimos viendo en otras oportunidades el voto por clase social, claramente el Frente Amplio estaba teniendo problemas en las clases bajas, ¿no? Y esas clases bajas terminaron sin responder al Frente Amplio ni en la primera ni en la segunda vuelta en forma masiva. Nos queda los otros partidos, la bolsa del restante partidos, que ahí es bastante distinto, bastante dispar la elección. Básicamente podemos decir, 4 de cada 10 votan en blanco anulado, 3 de cada 10 eligen a Lacalle Pou y 3 de cada 10 a Daniel Martínez. Es decir, el restante grupo está fuera, los partidos menores, se dividen en una forma mucho más heterogénea que lo que sucede con los otros partidos. Y finalmente tenemos para ver el resultado entre Montevideo y el interior, que era otra de los clivajes que estuvimos hablando en otras oportunidades sobre la primera vuelta. Bueno, esa distribución geográfica muestra que el caso de Daniel Martínez está mucho más fuerte en Montevideo que en el interior y inversamente de Lacalle Pou está mucho más fuerte en el interior que en Montevideo. En Montevideo... No sorprende, digamos, como tendencia no sorprende, pero quizás ese porcentaje del Frente Amplio o de Daniel Martínez en Montevideo no es tan alto como se hubiera pensado, ¿o sí? No, teniendo en cuenta las encuestas previas, lo que votó el 27 de octubre y esto, no hay ninguna sorpresa. Es decir, el Frente Amplio tiene una pérdida de votos en Montevideo, además la tiene sobre todo en la costa montevideana, en los niveles, si queremos, clases medias, altas, y en el noreste de Montevideo en niveles más bajos. Ahí es donde se concentran fuertemente las pérdidas del Frente Amplio. Pero tiene una pérdida de Montevideo, pero que es significativamente menor esa pérdida que la que tiene en el interior del país. En el interior del país, que repasamos el mapa pasado el 27 de octubre, había pérdidas en todos los departamentos y en algunos departamentos pérdidas de 13, 15 puntos entre una elección y otra, donde Manini o el Cabildo Abierto era una explicación, pero donde el Frente Amplio sufrió la primera vuelta, sufrió una pérdida muy importante de votos y que en la segunda vuelta Daniel Martínez no logró cambiar esa tendencia que se observó en octubre. Bueno, hicieron distintos tipos de campaña. ¿A qué se debe o si hubo alguna expresión de afirmación del voto? Es decir, por la campaña, por el candidato. ¿Cuáles son los factores centrales, si lo podemos resumir, que hacen esta diferencia de 8 puntos? Bueno, la primera diferencia la hace el 27 de octubre. Es decir, el resultado que se genera el 27 de octubre genera una coalición con un 54% y un Frente Amplio sin coalición, que también lo vimos cuando comparamos la elección del 99 con el 2019, un Frente Amplio que no tenía partido con cual coaligarse de alguna manera o formar una alianza electoral, porque fue quedando aislado, ¿no? Y esta conformación de la coalición electoral o la coalición de gobierno llegaba al 54%. Contra un 39%. Las estimaciones previas daban que el Frente Amplio podía captar entre 5 y 6 puntos de la oposición, un poco lo que hablamos de las preferencias previas. Que no los captó. Que no llegó, por lo menos, al límite superior que podía captar. Vamos a ver qué pasa el domingo, Vamos, claro, porque esto puede cambiar, puede cambiar cambiar algún punto y que finalmente esté en esos niveles. Claro. Pero digamos, la opinión pública es el domingo. Sí, claro. Está claro. Pero no, en lo que tú decís es así. Inicialmente no logra captarlos. La intención de voto que están teniendo los votantes del Partido Colorado y del Cabildo Abierto es inferior, hacia Daniel Martínez, es inferior de lo que se esperaba. Claro. Entonces, eso efectivamente es que no logró captar eso. Un poco tiene que ver con que se arma la coalición rápidamente, con que las banderas se juntan, con que hay un documento firmado, por más que no tiene la solidez que quizás se pueda llegar a reclamar de una coalición de gobierno, sí tiene todos los elementos de una coalición. Y por otro lado, la campaña de Daniel Martínez no logró llegar a esa población. De alguna forma, sea por el tiempo, sea por la estrategia, sea por los cambios de estrategia, no logró capitalizar ese electorado.
Bien, el voto a voto entonces no rindió tanto, digamos, o no se pudo captar en esas peceras que tú decís. No, lo que pasa es que, claro, el voto a voto significa ir a los lugares donde se perdió votos. Claro. Y donde se perdió hay algunas situaciones de poca amistad o un recibimiento poco amigable de ese voto a voto. Hay otros que son más receptivos, pero el voto a voto necesita una estrategia de despliegue que es mucho más allá de la fórmula presidencial. Necesita un esfuerzo y un tiempo que el balotaje no da, ¿no? Porque menos de un mes. Sí, claro, era menos de un mes y que además empezó una semana después. Entonces, no era solamente el voto a voto, sino también el tiempo que había para llegar a recorrer los lugares más difíciles que tenía Daniel Martínez en esta segunda vuelta. Bien, mientras ponemos en pantalla quizás la primera placa, que es la que más llama la atención, ¿a quiénes involucra esta ficha técnica? Así repasamos algunos datos. Bien, esta es la encuesta que realizamos entre el 15 y el 17 de noviembre. Son 1.004 casos en todo el país, urbano y rural, con la misma metodología que usamos durante todo el año. 502 casos de telefonía fija, 502 casos en telefonía celular. Son hombres y mujeres residentes en todo el país en condiciones de votar el 24 de noviembre y el margen de error máximo es de 3,2% para el total de la muestra. Bien. Como resumen simple, lo que vinimos hablando fue que estos resultados muestran una distancia que está fuera del margen de error, que tenemos un rango de estimación de voto de entre el 50 y el 52% para la calle Pou, de entre 42 y 44 para Daniel Martínez y entre 5 y 7 del voto en blanco y anulado. Y lo que podemos esperar, esto es una semana antes, esto es importante remarcarlo, estos datos son el domingo 17 de noviembre. En una semana puede haber impactos y esos impactos pueden alterar en algo estos números que estamos presentando. Lo que sí consideramos es que tendrían que ocurrir hechos que fueran extraordinarios para que cambie el resultado. ¿Qué significa el resultado? Que modifique el orden de los candidatos. Y ese tipo de hechos extraordinarios no han ocurrido en las 3 semanas anteriores. Claro, además ya está el debate, ya están las últimas propuestas, quizás no está la del trabajo, que creo que fue por ahí el fin de semana. Sí. Pero bueno, o sea que en principio estos son los datos, lo que podemos llegar a prever que va a pasar el próximo domingo. Eduardo, gracias por este tiempo, por la encuesta y bueno, nos quedamos pensando de aquí al domingo, igual quedan algunos días de campañas y ya están cerrando ambas fórmulas. Gracias. Muy bien, gracias a ti.